La capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Jesús Esquivel, sé que estás al pendiente de esta entrevista que concede Sean Penn acerca de lo que hizo con el Chapo Guzmán a Charlie Rose, una entrevista que se transmitirá por 60 minutos en CBS. Sí, Vicente, buenos días. Se transmitirá el próximo domingo en su totalidad, pero los fragmentos que ya dio a conocer la cadena de televisión CBS en el programa This Morning, pues dan mucho que decir respecto a la posición que tiene Sean Penn sobre las críticas que se le han hecho junto a Kate del Castillo por haberse reunido el 2 de octubre del año pasado con Joaquín el Chapo Guzmán Loera, a quien hace unos días recapturara el gobierno mexicano. Y hay que empezar por algo muy importante, y es que Penn, este actor que 2 veces ha ganado el premio Oscar, acusa a las autoridades de México de quererlo culpar y ponerlo en riesgo. Ross le pregunta, ¿consideras que el gobierno de México dio a conocer esto en parte porque querían que a ti se te culpara y ponerte en riesgo? Sí, contesta Penn. ¿Querían las autoridades encauzar al cártel de Sinaloa para ponerte en esa encrucijada? Sí, reitera Penn, quien dice no temer por su vida, pero también es muy importante señalar algo. El actor se burla a su manera de las autoridades de México, de la DEA, y también de la Procuradora General de Justicia mexicana, Arely Gómez, quien, como ya sabemos, ha dicho que precisamente los contactos y las reuniones que tuvieron estos actores con el narcotraficante fue esencial para recapturarlo. Él dice que es un mito la visita que hicieron a El Chapo, que es como lo pinta la Procuradora, que fue esencial para su captura. Dice él, nos reunimos con él muchas semanas antes de su recaptura, el 2 de octubre, en un lugar lejos de donde fue aprehendido, que fue Los Mochis, Sinaloa. Y aclara, en ese sentido, aquí están las cosas que sabemos. Sabemos que el gobierno mexicano claramente fue humillado por la noción de que alguien lo localizó antes que ellos. Bueno, nadie lo encontró antes que ellos. Nosotros no somos más inteligentes que la DEA o los servicios de inteligencia de México. Tuvimos un contacto sobre el cual se facilitó una invitación para verlo. Con esto, mi querido Vicente, pues se sustenta lo que muchos millones de mexicanos y personas en otros países han venido diciendo, que las autoridades mexicanas siempre han sabido dónde se encontraba el narcotraficante que se les fugó del penal del Altiplano por un túnel. Penn, al ser cuestionado sobre los motivos de este artículo entrevista que fue publicado en la revista especializada en música de rock and roll, Rolling Stone, sostiene que quería abrir un debate más profundo en la sociedad de esta nación sobre el tema del consumo de drogas, el narcotráfico y las consecuencias que esto ha tenido tanto para la sociedad estadounidense como para la mexicana. Por eso dice de alguna manera que si a él le toca hacer una comparación entre lo que representa el Chapo con las personas que compran o venden drogas en Estados Unidos, dice, sí, soy yo quien se compara, no lo hago por todos, pero ni iría más lejos de comprar o vender drogas, señalando que él no se atrevería a ordenar la ejecución de personas, como se ocurre en México con los cárteles del narcotráfico. Él dice que su artículo fracasó en ese objetivo que quería abrir el debate, tener del debate, pero también sostiene que no es en vano lo que hizo. A las críticas que ha recibido sobre si tiene o no valor periodístico lo publicado por él en Rolling Stone, pues es muy irónico, y utiliza incluso un aforismo. Dice, cuando consigues la historia que todo periodista en el mundo desea, surgen muchos monstruos de ojos verdes que querrán darte un beso. Eso dice Penn. Entonces Ross interviene y le dice, son periodistas celosos, esos a quienes estás sugiriendo.
claro que existe gente que no me quiere fuera de la jaula. Es obvio que Penn no está libre de controversia, pero hace también un señalamiento interesante, que los periodistas que dicen que él no es periodista, él quisiera exigirles que le entregaran una licencia que los certifica como periodistas. Me parece que estos fragmentos de la entrevista que saldrá este domingo en el programa 60 Minutos de CBS, dejan muy en claro lo que todos los mexicanos y ciudadanos de otros países sospechan, que en la lucha contra el narcotráfico, las autoridades, sobre todo de México, por la corrupción o la falta de interés concreto, nunca, cuando uno lo espera, actúan para detener a criminales de la talla del Chapo Guzmán. Hemos hablado, Vicente, en varias ocasiones, que la recaptura de este criminal no significa el fin del cártel de Sinaloa. Esta organización de trasiego de drogas sigue intacta, comandada por el Mayo Zambada García, los hijos de los hijos del Chapo y los hijos de Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Jesús Esquivel, en ese sentido también hay que decir que 4 meses o 5 meses, o los que tengan monitoreando a Sean Penn y a Kate del Castillo, no han aportado la suficiente evidencia, dice la PGR, admite la PGR, para presentar cargos. Entonces, pues uno se pregunta... ¿Para presentar cargos en contra de quién? ¿A quién te refieres? A Sean Penn y a Kate del Castillo. Pero pues, ¿de qué los están acusando? O sea, precisamente a eso voy. Hay que ser muy específicos en eso, porque no nomás se trata de acusarlos. Hasta el momento el gobierno mexicano no ha dicho que los acusa de algo. Está señalando que hay una línea de investigación. Y bueno, lo que está publicando el periódico de El Universal respecto a una posible línea de investigación sobre Kate del Castillo, pues da a entender que lo que busca el gobierno mexicano es a toda costa una venganza, porque estos actores exhiben a las autoridades mexicanas que mientras andaban buscando por cielo, mar y tierra a El Chapo, ellos, sin tanta insistencia, sin tanto alarde, se pudieron reunir fácilmente con el capo en alguna parte de la sierra de Sinaloa. Y hay que estar muy pendientes porque hasta el momento ni en Estados Unidos ni en México se ha presentado un proceso judicial con cargos ya señalados en contra de estos dos actores, mi querido Vicente. Cortina de humo. Oiga, tengo información que Kate del Castillo dio entrevista a la revista para la que trabaja usted, a Proceso, y que será publicada este fin de semana. ¿Usted nos puede confirmar eso? Yo no sé de qué me está usted hablando, señor Vicente Serrano. Ya sé, yo no sé de qué me está hablando, señor Vicente Serrano. Bueno, pues hay que esperar la entrevista en la revista Proceso. Don Jesús Esquivel. No de vuelo a rumores, nada más eso le digo. Y bueno, se lo digo en serio. Bueno, estamos al pendiente. Buenos días. Gracias, Jesús Esquivel, desde la capital del país, hablando sin censura. Sin censura, con Vicente Serrano.